invierno, otoño, primavera, verano. Las estaciones están cambiando y de nosotros depende que el futuro sea verde, sano y más natural. Porque lo que hoy sembremos será el sustento para las próximas generaciones. Esto es Estación Sostenible, donde comienza el viaje hacia un planeta más verde. Este capítulo se centra en la siembra y prácticas agroecológicas sostenibles. Amanda y su abuelo Carlos conocerán a especialistas y agricultores. Continuamos el viaje en dirección a los campos más céntricos del país. Dejamos la región del Maule para llegar a la región de O'Higgins. Oye, Amanda, ¿cómo está tu cazuela? Tato, está exquisita. A ver, ¿qué alimentos ves en tu cazuela? Pollito, Ya. pimiento morrón, papita, choclo, porotos verdes y zapallo. ¿Tú sabías que todos estos alimentos se cultivan en el mundo hace más de 10.000 años? ¿En serio? Sí, por ejemplo, la papa se cultivaba en esa zona de Perú hace más o menos 10.000 años. ¿Tantos años? Tantos años, igual que los porotos, el choclo, que se conoce como maíz, el ají, los tomates y muchos alimentos. ¿Tantos años, tata? ¿Y hasta aquí llegaron las papas? Sí, Amanda, porque cuando uno cultiva, tiene una semilla, la siembra, sale una papa, de esa misma papa vuelve a ser una semilla que la gente la guarda y la siembra el otro año. Y por eso que van pasando los años y la gente va sembrando y cosechando, sembrando y cosechando. Bienvenidos a Estación Sostenible. En este viaje conoceremos más sobre las siembras agroecológicas de esta zona de nuestro país. Para conversar sobre la importancia de los suelos y sus tipos en Chile, el doctor en ciencias e ingeniero forestal, Gerardo Soto, tiene mucho que decirnos. Hola Gerardo, un gusto que esté acá. Hola Gerardo, gusto en conocerlo. ¿Sabe que estamos justamente almorzando una cazuela? ¿Le gustaría probarla? Se la recomiendo, ¿ah? Aprovecho de preguntarle antes que le traigan su plato, ¿por qué y cómo se clasifican los suelos? Mira, en suelos hay una taxonomía, por lo tanto taxonomía me refiero a taxonomía, una clasificación similar o análoga a la clasificación que tienen las plantas, las especies. Y el sentido de clasificarlo tiene un sentido epistemológico en el fondo de cómo aproximarse y conocer el suelo, y un sentido de saber, porque el suelo es un espacio, es un volumen y ocupa espacios que pueden tener múltiples usos. Entonces es importante saber la dimensión de ese tipo de suelo. ¿Cómo se sabe que un suelo es de buena calidad? La calidad de un suelo es función de un componente genético. El segundo elemento que se combina con la génesis es el clima donde se generó. Está la historia geológica y la historia climática que se combinan. Nunca es una cosa, no van separadas, van combinadas. El clima aporta, te diría que dos elementos que son esenciales para desencadenar reacciones químicas que finalmente terminan influyendo en el suelo, que son temperatura y humedad. Y el tercer elemento dice relación con los recursos que tú contarías para que ese suelo también sea productivo. Entonces, pensando en lo que hoy día es el siglo XXI, un suelo muy bueno es aquel suelo que fue generado bajo estas condiciones de clima, temperatura y humedad óptimo, que finalmente se desarrollan bajo un sistema de vegetación abundante, por lo tanto tienen una cantidad de elementos vivos dentro del suelo muy altas, elementos me refiero diversos, hojas que caen desde los árboles que alimentan el suelo, una macrofauna, no se la puede describir como un chanchito de tierra o como una lombriz, que son los más clásicos. Las lombrices tienen una función estupenda en términos de, en función del tipo de lombriz, hay lombrices que toman el suelo de arriba y lo llevan hacia abajo, hay otras lombrices que tienen la labor de moverse en una cierta proporción del suelo y te generan cavidades y túneles que permiten que el suelo le entre una cantidad de oxígeno importante, en fin. Y luego está todo el mundo microbiológico asociado a lo que son hongos y bacterias. Los hongos en particular que generan relaciones simbióticas con las plantas y que no es que las ataquen, sino que se unen con la planta. La planta es el hospedero y finalmente el hongo le
permite extenderle las raíces con el micelio que genera. Son relaciones que se llaman simbióticas, ambas especies se ayudan. Entonces, finalmente, el suelo de alta calidad es un suelo que tiene una vida compleja de macrofauna y luego una microfauna o microbiología asociado a hongos. Ya eso tú lo sumas con los componentes de profundidad y los componentes de acceso al agua. Entonces, es una mezcla de elementos de factores naturales hoy día con elementos, comillas, artificiales que a mí me permiten entregarle la energía al suelo para que se manifieste todo su potencial. Y me interesa saber a qué señales del suelo nosotros deberíamos estar atentos. La primera categoría de observación es esta de naturalista. Observemos qué es lo que tenemos antes de entrar al proceso de medidas, de mensura. En el caso de la observación simple, para saber si cualquier persona sin conocimientos profundos puede establecer un primer juicio diciendo este suelo está mal o bien, hay que observar, yo te diría que 3 variables. La primera variable es saber si cuando la persona riega, ese suelo es capaz de drenar el agua que tiene. Si el suelo la drena muy rápido, uno podría decir que el suelo es saludable, siempre y cuando uno toque el suelo, esto sea capaz de generar estructuras. ¿Y qué es la estructura del suelo? La estructura dice relación con cómo el suelo genera terrones. Los terrones son fundamentales porque permiten generar un sistema de galerías donde va a poder circular el agua y circular el aire y eventualmente la macrofauna como las lombrices que también generan sus propios sistemas de circulatorio. Entonces, si el suelo drena rápido pero no tiene terrones, uno podría decir este suelo es muy arenoso y por lo tanto va a ser difícil producir porque la retención de humedad va a ser baja. Primera observación simple. Ese es un extremo. Entonces voy a colocar los 2 extremos para saber dónde nos podemos medir cómo nos podemos mover en el centro. El segundo extremo es decir, riego, el agua se encharca y no circula. 2 cosas pueden significar, juntas o separadas. La primera, aquí circularon camiones, autos, el suelo está compactado y el sistema circulatorio del suelo está afectado. El agua no logra bajar porque finalmente lo apretaron tanto que ya no quedan espacios para que circule el aire y circule el agua. La segunda posibilidad, que puede estar combinada, es que la granulometría, el tamaño del grano que genera los terrones de ese suelo, a pesar de que uno puede ver terrones, uno coloca alguna herramienta, un cuchillo, un destornillador y van a ver algunos terrones, pero es muy cerrado, por lo tanto los granos, las partículas que generan esos terrones son tan finitas que también pueden impedir naturalmente la circulación del agua. Caso más clásico y típico que debieran conocer, por lo menos la gente que habita en la zona central, en la zona sur también existen, que se llama, si uno se va a Pomaire, uno encuentra, Pomaire vive de la greda. Y la greda son partículas del suelo, que son arcillas, que si ustedes la ven, cuando la trabajan es un barro tremendamente cerrado, tremendamente compacto. Ese barro viene de un suelo y ese barro es compacto, dificulta naturalmente la circulación del agua. Entonces, diría yo que esos son los 2 extremos. Y un tercer elemento que yo te decía, habían 3. El tercero es el color. Si tú tienes un color de suelo un poco más oscuro, opaco, puedes inferir de que hay o hubo un aporte de elementos vivos como hojas muertas, materia orgánica, si quieres que te lo diga en términos más científicos, más técnicos, importante. La consecuencia directa que tiene esos elementos que yo lo aporto, por eso es tan importante esto de barrer las hojas, para mí se me aprieta el corazón cuando yo veo eso. Si lo que debiera ocurrir a alguien es que la hoja debieran dejarla, y si no quieren que estéticamente se vea sucio, comillas, para el paradigma de las personas que observa esto, es molerlas un poco y mezclarlas con un poquitito de suelo, y eso se deshace y le mejora las condiciones a ese sustrato de una manera significativa. ¿Y de qué manera ese sustrato mejora la calidad del suelo? Le aumenta la capacidad de retener agua, el sistema se hace mucho más esponjoso, mejora la circulación del aire y la circulación del agua. En el fondo, la circulación del agua, hay un equilibrio muy deseable en términos de que se acumula mucha agua, pero hay muchos poros para que el oxígeno también circule. Es una mezcla fantástica. Y ahí tú tienes un suelo
esta esponja, este suelo, que es un poco cuando uno ve el compost mojado, ¿ah? Que es algo muy, muy esponjoso, muy, muy entretenido de jugar, uno lo riega y el agua no escurre. Ah, sí. En mi casa hacemos compost con las cosas de la cocina. Dime, Gerardo, ¿cuál es tu opinión del trabajo en la agricultura actualmente? El campesino sabe cómo funciona su sistema desde la experiencia, no desde la explicación de las causas y de las consecuencias, sí de las consecuencias. Y de la explicación, perdón, no, también de las causas. No tiene el esquema analítico que uno puede entender, que uno puede desarrollar durante la universidad y los estudios que siguen posterior a eso. Pero es un tipo que sabe lo que ocurre y que sabe cómo reacciona su suelo en función de la producción que él quiere, asociado a los estímulos que le genera. ¿A qué me refiero con estímulo? Y por eso hablo de estímulo. Hablo básicamente del agua y de algún fertilizante que se le aplique, más el trabajo el trabajo mecánico que el suelo requiere. Esos son los 3 estímulos que el campesino, el agricultor, usa para generar las condiciones para que las plantas crezcan de mejor manera. ¿Qué significa generar que las plantas crezcan de mejor manera? Es un tema de perogrullo, y es que la planta concentre su energía en el crecimiento y desarrollo de biomasa, de volumen, y que no gaste energía en penetrar el suelo, porque si tú tienes un suelo tremendamente cerrado, tremendamente duro, con una resistencia mecánica muy importante, la planta va a tener que gastar mucha energía en expandir sus raíces para ese lado, y no en generar la biomasa que se requiere. No hay ningún agricultor, sea grande, pequeño propietario, campesino, sin formación universitaria, hasta el gran agricultor, el gran productor, que no cuide el suelo. Hay prácticas, por ejemplo, que no son adecuadas efectivamente a la protección del suelo. Si tú arruinas el suelo, es así de radical lo que voy a decir, arruinas la vida en la tierra. La sobrevivencia de las especies del mundo, no del ser humano, depende del suelo. ¿Por qué empezaste a analizar el estudio del suelo? Fíjate que yo aprendí eso entre la observación que yo te decía, esta observación indirecta, porque lo que me contaba mi abuelo, las acciones que tú ves que hacen tus progenitores, la clase de botánica que me daba mi madre, el hecho de ver a mi abuelo de repente partir y mostrarme las piedras, o el instrumental que me legó con unas lupas que me entregaba, y por otro lado, cuando ya estaba en la universidad, me acuerdo de un libro que de repente agarré y me puse a leer y me fascinó, me volví loco, me costaba dejar, ni siquiera, ya no era estudio, era lectura, esas fueron las experiencias personales que a mí me marcaron. Gerardo, déjame decirte que ha sido muy interesante conversar contigo hoy. Muchas gracias por compartir tu conocimiento y experiencia con nosotros. Gracias por estar en este lugar y señalarles que para mí ambos son maestros muy importantes. Chao, Gerardo. Ojalá nos veamos pronto. Atención pasajeros y pasajeras, estamos llegando a la estación Siembra. En el andén nos espera Joyce Cifuentes, una productora agroecológica. Hola, Joyce. Hola, Amanda. Hola, don Carlos, ¿cómo está? Muchas gracias por esperarnos. Hola, Joyce, mucho gusto y lindo nombre. ¿Sabe que me gustaría que nos contara cómo comienza tu historia en la agroecología? Bueno, yo llegué a la agroecología a través de un grupo de familias que querían comer en forma sana, libre de agrotóxicos. Y bueno, mi esposo, como proviene de familia de campo, él quería como volver a los sabores. Y nació buscar a pequeños agricultores que nos pudieran abastecer. Y después, bueno, empezamos a buscar también, no tan solo de la región de O'Higgins, ¿no es cierto?, de nuestro entorno, sino que también empezamos a recurrir a otros agricultores de la quinta región y otros también que nos envían, por ejemplo, las harinas, las legumbres que son de la octava región. Y en ese andar, que éramos la cosecha, fuimos aprendiendo también de los daños que producen los agrotóxicos en nuestro organismo y además en el medio ambiente. Y conociendo toda esa parte nos fuimos como interiorizando más. Yo fui a hacer unos diplomados de agricultura orgánica, cosa de que nosotros también a su vez vamos también educando a
a nuestros clientes, a nuestro entorno, y nos profundizamos también en apoyar a los pequeños agricultores, también nosotros a través de nuestras ventas de verduras a los mismos miembros que éramos de este grupo, y luego fuimos sumando otras familias que se fueron incorporando también, porque el agricultor no le servía vender solamente para 12 familias o 17 familias. Y ahí fuimos creciendo y nació una idea que fue crear el mercado agroecológico orgánico en Rancagua, que somos los gestores, y ahí invitamos a estos pequeños agricultores que también nos entregaban estas verduras a participar, y sumamos a otros emprendedores con sus artesanías, productos saludables. Entonces formamos este mercado. ¿Qué es lo más difícil de la agroecología? En la agroecología, el agricultor corre riesgos, ¿ya? El agricultor convencional asegura su producción, asegura que va a sembrar 1000 lechugas, va a cosechar 1000 lechugas. En la agroecología, el agricultor está sembrando para él, ¿no es cierto?, su familia, para quienes le quieran comprar sus productos, pero también para los pajaritos, para los bichitos, y hay todo un equilibrio ecológico en su entorno, porque también está expuesto a plagas, ya que es el temor que tiene el agricultor convencional. ¿Sabe que me llama la atención en cómo se organizan para tener tanta variedad de productos? En la agroecología, un agricultor tiene en su predio tipo granja, donde él siembra de todo lo que él necesita para su consumo, para su sobrevivencia, ¿no es cierto?, alimentaria, y ahí es donde logramos encontrar mayor variedad de productos. Y esos que ellos no producen, vamos buscando a nuestros agricultores en otras zonas, ya para poder tener una mayor, acercarnos, digamos, 100%, o sea, no vamos a llegar nunca al 100% de comer totalmente limpio de químicos, porque ya es imposible. Así como estamos contaminados, ¿ya? Incluso nosotros antes con la agricultura agroecológica decíamos, nosotros somos cero, ¿ya? Pero hoy en día con todo este tema del mismo viento, las aguas, te puede llevar pequeñas trazas de contaminantes. Qué terrible que son esas cosas. Oiga, yo leí antes que ustedes nacieron como la cosecha de Rancagua. Así es. Luego nos formamos como el mercado agroecológico orgánico de Rancagua, que nosotros tuvimos un fuerte apoyo del entonces mercado agroecológico de Paine. Y nosotros partimos con nuestros pequeños agricultores, que eran pocos, más gran parte de estos integrantes de esa otra ecoferia, por decirlo, que fueron parte de nosotros. Y ellos fueron los que también nos ayudaron a dar ese impulso. Y nosotros fuimos a conversar con ellos, les planteamos nuestra idea, y también fueron abastecedores de nuestra canasta, nosotros le llamamos, al conjunto de alimentos que entregábamos a las familias. ¿Y esa canasta en qué consiste? ¿Qué productos tiene? Bueno, al principio era solamente fruta y verdura, ya luego nosotros la ampliamos también a las legumbres, las harinas, seguimos ampliando después a otros productos elaborados también, tanto siempre nuestra intención es que sean productos locales, partimos por ahí, y le damos también una opción también a pequeños emprendedores ecológicos que también se unan a este propósito. Y luego lo que no está, seguimos avanzando, ¿ya? Vamos recorriendo a otras regiones, o ya si hay algo que no hay, ya vamos recurriendo a elaborados que son también importados, ya lo que no hay acá en Chile. Pero nosotros yo podría decir que somos privilegiados en contar con legumbres chilenas, ¿ya? Que hoy en día, si tú vas al supermercado, son todas importadas, ¿ya? Y tienen una huella de carbono increíble, ya que no es para nada sustentable para nosotros. Sí, recuerdo que vi un video que ahora se produce en Chile el 30% de los porotos que se producía al principio del siglo. Ahora se producen 17.000 toneladas. Nada que ver con las 160.000 toneladas que se producían en el año 82. ¿Y ahora cómo hacen para motivar a los productores? Nosotros también nos abrimos a la comunidad, y esa fue la idea del mercado agroecológico. No ser como un pequeño grupo cerrado de privilegiados, ya que teníamos como este acceso. O sea, entre más productos venda, él también va a producir más y va a haber un interés en sumarse, a agregar nuevos productos, a crecer. Entonces, porque si no, vamos a obligar a este pequeño agricultor
a lo mejor a convertirse en un agricultor convencional para llegar a más mercados. Oiga, ¿y con cuántos productores trabajan? Hoy en día nosotros tenemos alrededor en total como 12 a 15 agricultores. Hay periodos que nosotros tenemos en invierno, hay algunos agricultores que dejan de trabajar, se dedican a otros oficios y después retoman en las temporadas estivales de mayor producción, retoman. Pero sí tenemos 12 que son fijos, ¿ya? Que siempre están produciendo, nos están entregando, y otros que después se van sumando de acuerdo a sus temporadas, ¿ya? Incluso hay periodos que nosotros podemos llegar hasta 20 agricultores, sobre todo si sumamos a los que son los de las legumbres, los de la harina, los de la avena, el del arroz. ¿Del arroz? Sí, nosotros tenemos varios productores en Chile que producen arroz. Hay algunos en el sector de San Carlos, otros también cerca de Parral, específicamente también en Retiro, que ahí nosotros contamos con un agricultor que él produce un arroz en forma ecológica, que son de los pocos arroces que podemos comer, que son mucho más sanos. ¿Y qué otros productos tienes? Tenemos muy buenos productores, agricultores de avena, ¿ya? Y una avena totalmente de avena que han conservado su semilla, y esta semilla está libre de agrotóxicos, tampoco tiene un tratamiento post cosecha después de su producción, entonces es un grano que se seca como era antiguamente, ¿no es cierto? Se demora un poco más, a lo mejor hay menos producción porque hay granos que se pierden, y luego, por ejemplo, en este caso de la avena, ellos solamente machacan el grano, entonces entregan una hojuela totalmente limpia de todo químico. ¿Cómo se relacionan las estaciones del año con las siembras? Nosotros tenemos muy marcada en la agricultura tradicional, digamos, que no hay que confundirla con la convencional. Convencional es la agricultura donde se aplican químicos. La agricultura tradicional es que se ha llevado por tradiciones y donde podemos ir conservando nuestros alimentos lo más sano posible. En esta agricultura tradicional nos vamos a encontrar con muy marcadas las estaciones, ¿ya? Por eso nosotros en verano tenemos todas estas frutas que nos hidratan, el tomate, las verduras que son más fresquitas. Entonces tenemos muy marcadas las estaciones y lamentablemente hoy en día la gente está convencida que nosotros tenemos que tener tomate todo el año, y no es así. Por eso después se encuentra con un tomate que prácticamente tiene como un tallo en su interior, porque no son producidos en forma natural. Sí, ese tomate que no tiene ni olor ni sabor a tomate. Nosotros los que estamos acostumbrados a este tema ya de sistema de producción, no comemos tomate cuando no es su temporada, ¿no? Y no hemos acostumbrado, porque uno también empieza a conocer el verdadero sabor, y vamos a conocer el verdadero sabor del tomate, el verdadero aroma, y que eso es lo que te empuja a consumir más estos productos. ¿Sabes, Joyce? Yo leí por ahí que para ser un productor orgánico o agroecológico, como se le dice también, hay que certificarse. ¿Y cómo se hace esto? El SAC es el que regula los productos que están certificados orgánicos. Entonces hay una certificación orgánica que es por terceros, ya que eso es mucho más cara, que hay que pagarle a una empresa que te audite y te entregue un certificado. Y eso es para también salir tanto a los supermercados como a exportaciones. Pero también hay un apoyo a esta pequeña agricultura, que tú te unes con varias personas, forman una cooperativa, una agrupación, y solicitan a que el SAC los pueda certificar. Esta autocertificación de agricultura orgánica, más que nada, es para que tú puedas vender al público en forma directa que tu producto es orgánico, pero no puedes por ejemplo, exportar. Si pensamos en las necesidades proyectadas, la agricultura del futuro debe enfrentar duros desafíos: reducir la emisión de gases de efecto invernadero, la polución que afecta a la biodiversidad y la salud de las personas. Los sistemas agroalimentarios sostenibles se basan en principios como el reciclaje de nutrientes, la diversidad, las sinergias o la integración. Conllevan un uso óptimo del agua, la elección de las variedades idóneas según el territorio, la preservación de la biodiversidad, el uso de abonos verdes. Estas prácticas buscan regenerar el entorno sin atentar contra él, buscando minimizar el impacto ambiental y la toxicidad de los alimentos. ¿Y cómo nos recomienda empezar? Primero partan con un huerto en su casa, ¿ya? Eso es lo principal.
fomentar estos huertos urbanos, estos huertos que nosotros podemos hacer, donde también podemos producir para nuestro consumo y además nos va a servir para la economía del hogar. Además de lo importante de ver crecer lo que haces con tu semilla, cómo va creciendo y se va valorando la vida, se va valorando el entorno, la naturaleza, se va respetando también el medio ambiente. Y luego buscar también pequeños agricultores, conversarles también, estudiar, conocer un poquito más de la agroecología, también hacer como una especie de educación hacia estos pequeños agricultores, que nosotros queremos un entorno más sano, queremos un medio ambiente que llegue a nuestros hijos cuando crezcan, a los pequeños, a nuestros nietos, y eso va a ser solamente si vamos cambiando nuestras metodologías y dar preferencia a adquirir productos de estos pequeños agricultores que no están aplicando agroquímicos. ¿Y cómo hacemos para producir alimentos saludables? Nosotros podemos ayudar y crear nuestro propio jardín, nuestros propios huertos y hacer nuestro propio compost. Y vamos a aprovechar todos estos desechos de la cocina que no se vayan a la basura, sino que a ser más ecológicos y los vamos a juntar tanto la cáscara de huevo, que nos va a ayudar a tener el calcio y algunos minerales, junto con las cáscaras de verdura, los vamos a juntar y vamos a formar un compost con ellos. Y con esto vamos a nutrir nuestras plantas, las que van a tener un fertilizante que les va a ayudar a crecer y a tener un mejor sabor. ¿Y qué proyectos tienes actualmente? Bueno, como proyecto, digamos, ya personal, hicimos una ecotienda donde estamos entregando estos productos agroecológicos y orgánicos. Más hemos sumado los productos saludables, tenemos las líneas de jugo, diferentes tipos de harinas, hemos llevado también para las personas que son celíacas, para los veganos, tenemos como diferentes alternativas y fuimos creciendo también con esta ecotienda, que digamos que es por el área personal. Y después está la otra área social, comunitaria que también tenemos, donde vamos con ese apoyo también en fomentar los huertos. Hemos hecho algunos talleres también para la Municipalidad de Rancagua, para la Oficina de Protección de la Infancia, donde se le enseñó para la economía del hogar a producir también, a tener sus huertos urbanos, ya sea en sus casas o en sus departamentos, con los huertos verticales. Si los que nos están escuchando se quisieran contactar con ustedes, ¿cómo pueden hacerlo? Bueno, nosotros estamos en Machalí mismo, en Arturo Prat, entonces nos pueden buscar como Huerto Joy y van a llegar por todo lo colocan en Google y ya llegan. A la entrada de la ecotienda tenemos 2 mini huertos, ya que son camas altas, entonces tenemos ahí espinacas, rúcula, acelgas, lechuga, entran los clientes y ven y se quedan ahí como pegados un rato en el huerto y después entran a la ecotienda. Entonces también seguimos fomentando esa parte de los huertos urbanos. Joyce, creo que se nos pasó un poco el tiempo volando. Bueno, Amanda y don Carlos, llegó la hora de despedirnos. Estoy muy feliz que hayan venido a compartir conmigo y hayamos disfrutado de estas frutas, de estas cerezas, y hemos conversado bastante. Cuando quieran pueden volver. Muchas gracias, Joyce. Nos vamos felices porque hemos aprendido muchísimo en esta conversación y que les siga yendo muy bien. Nos trasladaremos unos minutos para llegar hasta la casa de la agricultora Mireya Alarcón, productora de frutas y hortalizas orgánicas del sector rural de Toquihua, ubicado al norte de la comuna de San Vicente de Tagua. Hola, buen día. Hola, Amanda, don Carlos. Qué bueno tenerlos por acá. Adelante, bienvenidos sean a mi casa. Hola, señora Mireya. Qué preciosa casa tiene. Y muchas gracias por recibirnos. Sabes que vinimos a conocerla y aprender de usted a hacer una huerta saludable. ¿Nos puede contar cómo comienza esta historia? Me crié en el campo. Bueno, luego me casé, tuve mi familia en Santiago y crié a mis hijos son mayores, por razón de salud tuve que llegar al campo nuevamente con mi esposo, que estaba muy delicado de salud y tenía que traerlo a que tuviera más tiempo con nosotros. Falleció él y empezó la sobrevivencia y empecé a mirar, a ver cómo me gusta el tiempo del campo. Me metí a INDAP, después conocí personas en mi camino, hice cursos en Sense, todo lo que sea. Lo he tomado, he hecho varios cursos de aprender, de plantar, de podar, de sembrar, de cosechar, de todo ese tema. Cuénteme una cosita,
¿Cuáles son las mezclas de cultivo que mejor le funcionan? Bueno, en realidad todo es cosa de ver. Aparte yo trabajo un poco con la luna también, entonces uno se conserva ya lo que sea hoja, flor, raíz, tallo, eso se va fusionando y se va intercalando y se va viendo, por ejemplo, un ejemplo simple donde usted sembró papas. Al año siguiente usted no puede volver a plantar tomate, porque la papa con el tomate son familiares y eso no combina. Pero se combinan bien, por ejemplo, hacer tipos de ensaladeras que se llaman en el campo o en los predios, que puede ser una corrida de lechugas, al lado cebolla, una corrida de cebolla, sirve para controlar las plagas, funcionan bien entre ellos. Al lado también puede poner algo que sea como flor, pero que no le ocupe mucho sol para que no perjudique a la otra planta que está al lado. ¿Me puedes explicar cómo se trabaja con la luna, que no entiendo? Por ejemplo, para cortar los árboles, antiguamente se corta con la primera luna llena de mayo de cada año, porque la salvia, según los antiguos, dicen que la salvia está concentrada en el árbol, todavía no ha quedado como desprotegido el árbol. Para hacer también los injertos son fechas determinadas que se hace y también se hace con la luna. Pero para la luna, para trabajar bien con la luna nueva, menguante, se puede plantar todo lo que es hoja. Papas también tengo entendido que se plantan, y para las cosechas es bueno cosechar con luna llena. ¿Y cómo controla las plagas? Bueno, para controlar las plagas hay mucho. Por ejemplo, tenemos la ortiga, que la ortiga es un repelente para muchas cosas, sirve para los hongos, sirve para corretear los bichitos. Tenemos el laurel, que se hace en cocimiento de laurel, y después se diluyen en agua y se le echa con máquina o con pulverizador para las tijeretas, que son muy comunes. La cáscara de huevo se ocupa mucho para controlar las plagas, que es de babosa, caracoles, bichitos que salen en la tierra, que son transparentes y que se empiezan a comer como las raicitas, y la planta se pone marchita y muere. También la cole caballo o la hierba de la plata también sirve para eso, para controlar las plagas, los que sean bichitos. Ocupamos mucho también la menta, cocimiento de menta, la menta blanca o la pipireta que se le llama, se hace cocimiento y se pulveriza, en este caso en el invernadero, que en el tiempo ya como entre otoño y primavera, cuando hay calores, bueno, como el clima ha cambiado mucho ahora, en el plástico es más fácil para controlar, y también salen más rápido las plagas. Entonces se ocupa ese tipo de cosas, se ocupa mucho la ortiga, el cole caballo, la menta, y la menta sirve también para controlar los zancudos, para controlar las moscas, para controlar las plagas de pulgas, garrapatas. También se rocea los perros, las casas donde están, o puede rociar con menta, cocimiento de menta, todo lo que es la casa por dentro y por fuera, y no va a tener plagas de bichitos que le lleguen. Ese tipo de... Y en cuanto a cáscara, que hablaba, las cáscaras son como nutrientes, ya sea las cáscaras de plátano, la cáscara de la papa, los cocimientos de agua, de poroto, de habas, de la alberja, que también tiene muchos nutrientes, todo lo que es que se va conservando, guardando, y después se pulveriza, en este caso cuando son predios chicos, maceteros. Es muy recomendable para los departamentos, casitas chicas. Ese tipo, no sé si necesita más. En las décadas pasadas se utilizaron insecticidas altamente tóxicos, con efectos medioambientales negativos y nefastos, con consecuencias para la salud de las personas. Para enfrentar la degradación y contaminación de suelos y aguas, un buen comienzo es darle respiro a la tierra. En los cultivos de huertos orgánicos se están utilizando insecticidas ecológicos. El control biológico de plagas en agricultura ecológica es una actividad de eficacia probada, en la que se utilizan predadores para eliminar parásitos sin causar daño a los insectos benignos. Esta
Esta estrategia es un método agrícola para el control de plagas y enfermedades de las plantas, que utiliza organismos vivos que se convierten en enemigos naturales, como depredadores, parásitos o herbívoros. De esta forma, se regula la población de la especie que afecta al cultivo para lograr una cultura sostenible. Lamentablemente se nos terminó el tiempo, pero fue un gusto aprender con usted. Muchas gracias por su amabilidad y por el hermoso trabajo que realizan. ¡Chao! Amanda, don Carlos, agradecida y bienvenidos sean siempre a mi hogar. Me gustó haberlos tenido presente en mi casa. Espero que les haya gustado todo y todo lo que estoy haciendo lo disfruto y le pongo todo el amor que mis viejos, mis padres me enseñaron. Que tengan buen viaje. Muchas gracias. Bueno, queridas pasajeras y pasajeros, muchas gracias por acompañarnos en el episodio de hoy de Estación Sostenible dedicado a la siembra. Nos vemos en el próximo capítulo que estará enfocado en la hidroponía. Hasta entonces. Recuerda que puedes comunicarte con nosotros a través de nuestro WhatsApp +569 9229 2066 o búscanos en nuestras redes sociales como Estación Sostenible, proyecto financiado por el programa Ciencia Pública del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Invierno, otoño, primavera, verano. Las estaciones están cambiando y de nosotros depende que el futuro sea verde, sano y más natural. Porque lo que hoy sembremos será el sustento para las próximas generaciones. Esto fue Estación Sostenible, donde comienza el viaje hacia un planeta más verde.